Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a los organizadores por las atenciones y todas las facilidades que nos han brindado en estos días que estamos aquí muy cómodos en San José de Costa Rica. Bien, sin más preámbulo, quisiera plantearles cuál es la situación actual de la agricultura para de ahí iniciar mi exposición respecto al tema de la titulación de las tierras. La agricultura hoy en el Perú representa el 5% del Producto Bruto Interno. Parece que eso no sería demasiado, pero hay que tener en cuenta otro factor importante. La agricultura constituye el 30% del empleo en el Perú. Es decir, de cada 10 peruanos, 3 se dedican a la agricultura directa o indirectamente. Y esta agricultura se desarrolla, según el censo del año 2012, el último censo que tenemos, el último censo agrario del 2012, en 5.100.000 predios individuales. Y de esos 5.100.000 predios, el 80% pertenece a pequeños agricultores, es decir, predios que corresponden a menos de 5 hectáreas. En general, en el Perú hay 2.200.000 productores frente a 5 millones de predios, lo que representa que cada uno de ellos es propietario de 2 parcelas. Y el promedio de la parcela en el Perú es de 1.4 hectáreas. La consecuencia de todas estas estadísticas es que existe un gran minifundio, parcelas muy pequeñas y además divididas. Cada propietario tiene 2 o a veces 3 o más parcelas. Según este mismo censo, aproximadamente el 50% de la propiedad no está titulada. Eso nos lleva a más o menos 2.600.000 parcelas. Y cuando me refiero a no tituladas, estoy hablando de que no tienen un título formal registrado, por ejemplo, o si bien la parcela está registrada, podría ocurrir que sufre un desfase en la titularidad, es decir, la persona que aparece como formalmente propietario no lo es en la realidad. Hay una inconsistencia ya histórica respecto a quién es propietario real y a quién es propietario formal, o simplemente no hay ningún título de propiedad respecto a esa parcela. Entonces, estamos ante un problema en donde aproximadamente más de 2,5 millones de parcelas no tienen título. Siendo ello así, en el año 91, luego que se canceló la reforma agraria, nosotros tuvimos una reforma agraria muy profunda en el sentido de que se expropiaron millones de hectáreas de tierras que pasaron de terratenientes a los campesinos. Ese es el primer paso de la fragmentación y de la parcelación, que luego se ha también mantenido. No es que el proceso terminó con la reforma agraria, sino que después de la cancelación de esta en el año 91, esa fragmentación se mantuvo. Tan es así que, por ejemplo, en el año 94 teníamos 4 millones de parcelas y al 2012 ya teníamos 5. Es decir, 1 millón de parcelas más en 18 años, que obviamente se ha debido, en la gran mayoría de los casos, no a ampliación de fronteras agrícolas, sino a divisiones y subdivisiones de la tierra. Entonces, luego de cancelarse la reforma agraria, se dijo, ¿y cómo vamos a titular toda esta tierra? Para ello, se creó un sistema administrativo de titulación, porque se dijo, bueno, el Poder Judicial no va a poder responder ante esto. ¿Va a titular 5 millones de predios? No, no va a ser posible. Entonces, vamos a crear una oficina administrativa que empiece a otorgar títulos de propiedad. Y esta oficina administrativa, efectivamente, más o menos en el periodo del 91 al 2006, otorgó, grosso modo, 1,5 millones de títulos de propiedad. Sin embargo, la titulación administrativa tampoco es panacea. ¿Por qué? Porque la titulación administrativa se hace de manera oficiosa y colectiva. Es decir, el Estado va viendo en qué sectores puede ir titulando. No es que el propietario individual toca la puerta a la administración pública y le dice, titúlame por favor mi parcela o mi predio, no. Sino que el Estado va viendo en cuáles valles, en cuáles lugares o en cuáles zonas puede emprender la titulación colectiva de todo ese lugar. Pero si el propietario individual quisiese contar con su título propio de su predio, de su parcela, de su inmueble, va a tener que esperar cruzado de brazos y sentado que la administración pública llegue a él. Y eso evidentemente genera un grave problema de informalidad. Además, el procedimiento administrativo lamentablemente pecó de aceptar lo que yo podría resumirle en una frase: el fin justifica los medios. ¿Por qué?
porque bajo la lógica de que todos deben tener título de propiedad, lo que hizo es vulnerar garantías, pero elementales del debido proceso. Y tan es así que para titular la tierra, pues se supone que había que emplazar a quien era formalmente el propietario, pero para emplazar o notificar o citar al propietario para que pudiese ejercer mínimamente su derecho de defensa, se notificaba de maneras muy particulares, como por ejemplo, se colgaba un aviso en la alcaldía o en el registro civil o en la iglesia del pueblo, aunque el amigo nunca fuese a misa. Entonces, el resultado es que se titulaba con propietarios que en realidad nunca tomaron conocimiento del tema, pero que finalmente quedaron despojados. Pero claro, como el valor de la tierra, en vista de todos estos problemas, no era alto, muchos propietarios dejaron pasar la situación. Sin embargo, cuando esos títulos administrativos fueron judicializados, es decir, un propietario lo impugnó, lo llevó a controversia judicial, el resultado es, y ya con más detalle lo pueden ver en la ponencia escrita que está en el libro, el resultado es que en todos los casos en los cuales, o en muchos casos, para aclarar, en donde se oponía el título administrativo del Estado frente a un título más antiguo que tenía el propietario formal, siempre venció el propietario formal, porque evidentemente el título administrativo no tenía ninguna garantía de seriedad. A pesar de esa titulación administrativa, con esas deficiencias evidentes y notorias, subsistió y subsiste hoy, luego de una modificación en el 2008, que trató en algo de salvar estos gravísimos problemas. A pesar de ello, fíjense, de esa titulación administrativa muy profunda, muy deficiente también, la mitad de la propiedad rural, 2.600.000 predios, no tiene títulos aproximadamente hoy en el Perú en el año 2016. La pregunta es, ¿qué hacemos para lograr seguridad jurídica en la tierra? Y además teniendo en consideración el minifundio que les comenté de un promedio de 1.4 hectáreas, que obviamente es mucho más costoso titular. Por ejemplo, hoy ese propietario de la pequeña parcela agraria que quisiese contar con un título formal, y como ya no puede esperar la actuación de la administración pública, que además ahora, en la actualidad, está muy mediatizada porque la competencia pasó de un órgano estatal centralizado, nacional, a gobiernos regionales. Y muchos de nuestros gobiernos regionales, valgan verdades, no cuentan con la capacidad técnica para llevar a cabo los procesos de titulación. El hecho concreto es que hay muchos, la inmensa mayoría de los gobiernos regionales, que tienen la competencia en la ley, pero que no la ejercen en la práctica. Entonces, hace varios años, desde el 2010 más o menos hasta la actualidad, no hay titulación rural, más que en algunos pocos gobiernos que se han interesado en el tema. Por lo tanto, la estadística que yo les doy de la mitad de predios no titulados, tal vez sea un poco más, porque claro, como se ha producido este desfase en donde ya no hay titulación, entonces, y los propietarios seguramente seguirán vendiendo o se producirán herencias que fragmentan la tierra, probablemente todavía el número que yo les estoy dando es menor. Bien, ¿qué puede hacer ese propietario hoy si el gobierno regional no ejerce su competencia y además si la ejerciese lo hace de oficio en las zonas que él considere conveniente? Pero no, aún así no lo hace hoy y por lo tanto su única alternativa sería el proceso judicial. ¿Qué problemas enfrenta hoy el proceso judicial? Nuestra ley orgánica es del año 1992. Nuestra ley orgánica del Poder Judicial reconoce la jurisdicción agraria porque reconoce los jueces y las salas de especialidad. Pero ¿qué pasó? Que en el año 96 se dictó una resolución administrativa, no una ley, sino una resolución administrativa en donde se canceló la especialidad diciendo ya la legislación agraria no tiene justificación, no tiene justificación de que haya jueces especializados y entonces todo pasa a lo civil. Bueno, yo como anécdota les podría decir que una vez hablé con un secretario académico de una facultad de Derecho, que me voy a reservar el nombre, dicho sea de paso, en donde le dije, ¿por qué el curso de Derecho Agrario no se enseña hace 10 años, desde los 9 años, desde 2007? Y me dijo, bueno, ¿y qué se enseñaría en esa materia? Fue su respuesta. ¿Qué habría que enseñar? Ya, pues con esa respuesta, evidentemente, el curso en la práctica, claro, existen los planes académicos, pero en la práctica quedó, o ha quedado, cancelado. Bien, entonces, ¿qué hace hoy ese propietario con ese poder judicial en donde la ley orgánica habla de salas agrarias y jueces agrarios que no existen en realidad? En la ley está.
en donde se remite a un proceso civil, en donde se remite a un juez civil, en donde hay nula especialidad sobre la materia, en donde además los litigios de tierras duran aproximadamente 10 años. Otra anécdota, lamentablemente los jueces no podemos hablar sin exponer casos. Yo una vez conocí un litigio de la propiedad que cuando yo, por si acaso yo ingresé en ese año, no es que yo lo vi 33 años, sino yo lo ingresé a conocer cuando ya estaba en el año 33. En el año 33 de litigio. Entonces nosotros ordenamos ya, pues yo pertenezco a una sala de apelaciones, entonces ya esa resolución no era susceptible de casación a Corte Suprema por su naturaleza, entonces ya era última instancia. Entonces ordenamos que se termine el litigio inscribiendo la propiedad a nombre de X. Pero resulta que al año 34 regresó y todavía no había acabado. Entonces no sé si habrá acabado todavía y tal vez se sigue extendiendo en el tiempo. A lo que voy es lo siguiente, los litigios de tierras demoran demasiado. ¿Un agricultor podrá solventarlos? La respuesta es evidentemente no. Y en consecuencia necesitamos otra herramienta. Entonces la propuesta, está en nuestra ponencia, es de una justicia, ya está en la ley, retomar una justicia agraria especializada, pero con un nuevo proceso. Porque claro, la titulación de la tierra, entregar título de propiedad a alguien o reconocer la propiedad de alguien, fundamentalmente se hace o porque soy el poseedor por un plazo determinado o porque tengo toda la cadena de títulos del propietario originario hasta el presente. No hay nada más que descubrir aquí, la cosa es muy sencilla. O tengo posesión por 5 años, que es nuestra usucapión agraria, más breve que la urbana, más breve que la de precios urbanos, o tengo toda la cadena de títulos para demostrar que Juan le transmitió a Pedro, Pedro a Luis y Luis me transmitió a mí, soy el propietario actual. No hay otra alternativa. Pero ¿en dónde se entrampa la situación? Se entrampa en el hecho siguiente. Cuando yo entablo un litigio de tierras, de propiedad, en primer lugar tengo que determinar cuál es mi espacio físico. Porque claro, en este proceso de fragmentación de tierras de los últimos 40 años, evidentemente el título formal ya no cuadra con el predio físico del cual yo estoy litigando. Ese es el primer problema, la determinación del objeto. Y el segundo problema es la determinación de quién era propietario del objeto actual, no del objeto histórico, sino del actual. Porque se da mucho que hayan varios propietarios superpuestos sobre esa tierra. Y en consecuencia, para el juez es necesario emplazar, citar o notificar, demandar a cada uno de esos propietarios. Pero entre el lapso en donde el propietario plantea su demanda hasta que se determina cuál es el objeto o se determina quiénes son los propietarios de la tierra, otro caso concreto, fácilmente pasan 2 años. Es decir, miren usted, 2 años solo para determinar el objeto del conflicto. Y en propiedades agrarias de 3 hectáreas, de 4 hectáreas, de 5 hectáreas, que pretenden titularse a través de la usucapión. Entonces, la propuesta pasa por un proceso agrario, digamos que más o menos con las líneas que hemos escuchado de aquí de Costa Rica, muy rápido, con concentración de actos procesales, pero con intervención de una oficina pública que apoya al juez. Porque hoy el juez se pierde entre peritajes del objeto y entre peritajes de quién es propietario según el registro. El registro mismo no apoya, porque el registro, cuando indica en sus informes que este predio se encuentra sobre 3 hojas registrales o sobre 3 partidas registrales, cada uno con propietario diferente, formal, no indica a qué área le pertenecen esas 3 superposiciones. Entonces, la idea es que hay una oficina estatal de apoyo a la titulación, al margen de que pueda subsistir como subsiste la titulación administrativa, pero con los problemas que ya hemos visto, entre ellos lo que es oficioso y que es colectivo, que existe una oficina para que apoye al juez. ¿En qué sentido? Para que le diga ciencia cierta en un informe, cosa que hoy no existe, para que le diga cuál es el objeto del litigio en concreto. Y además, sobre ese objeto de litigio, ¿quién es el propietario formal? Para avanzar rápidamente y determinar, bueno, ¿qué cosa es lo que tienes? ¿Tienes posesión? ¿Tienes cadena de títulos? Y recomponer la historia y formalizar el predio. Sería importante, por lo tanto, que no solamente reconozcamos la jurisdicción agraria que ya existe, sino que fundamentalmente
instauremos, lo que no existe, un proceso agrario simplificado, rápido, con apoyo administrativo para determinar esta parte conflictiva en la que hoy el juez se pierde durante muchos años para determinar esas cuestiones que casi son previas para la decisión, y una vez que tenga el informe pueda, a través de cualquiera de los dos mecanismos, recomposición de los títulos de propiedad o posesión, llegar a un resultado efectivo y con ello permitir lo que en el Plan Agrario Peruano, que se ha aprobado hace muy pocas semanas, se pueda cumplir, que es la seguridad jurídica en la tierra. Muchísimas gracias.